Hoy te quiero platicar cómo es que en esta pandemia pude generar incluso más ingresos. Quédate conmigo y descúbrelo. Yo sé que en esta temporada en la que vivimos una crisis sanitaria, de las cosas más difíciles fueron el incrementar nuestras deudas o el ver disminuidos nuestros ingresos. Pues te platico que también a mí me pasó. Yo creo que todos tenemos un esquema de gastos y es en el que vamos siguiendo. Y cuando de repente llegó esta crisis y ya no podíamos salir, ya no podíamos hacer las cosas que normalmente hacemos para generar ingresos, pues entonces las cosas se desordenan. Y también, al igual que a ti, yo tenía gastos que hacer y deudas que pagar. Y también mis ingresos se vieron afectados. Las charlas y talleres en las empresas o los talleres presenciales ya no se pudieron realizar. Por lo tanto, ya no tenía esa forma de generar ingresos. Si bien tenía algunas otras, de todas formas se descontroló mi situación financiera. Y sentí lo que tal vez sentiste tú. Primero esa incertidumbre y esa desesperación de ¿qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a durar esto? ¿El resto de mis ingresos alcanzan para cubrir todos mis compromisos? Cuando me di cuenta que sí iba a sufrir un desorden y un desequilibrio, entró la desesperación y tuve que pensar en qué hacer. Pero antes de platicarte qué hice, te quiero contar otra historia. Ya te he confiado acá que yo trabajé muchos años en una institución financiera. Bueno, cuando iba creciendo en esos 17 años en esa institución financiera, pues un día descubrí que si yo quería ganar más tenía que cambiar de puesto. Pero en esa institución ya los únicos puestos que quedaban para crecer y ganar más eran los de ventas. Y yo en mi cabeza tenía ese paradigma también que tal vez muchos tenemos y decía, yo no sé vender, ni siquiera me gustan las ventas. Y sé hoy que eso era porque había escuchado ese tipo de cosas en casa. Y por eso yo decía que no era para mí. Y yo por eso había estudiado finanzas y nada que ver con vender. Sin embargo, cuando descubrí que ya no había otra opción en ese lugar donde yo trabajaba, y en una entrevista de trabajo me dijeron, ¿sabes vender? Me entró el miedo y contesté, sí sé vender. ¿Por qué contesté que sí? Porque yo sabía que ya no había otra alternativa y que si bien no me gustaba vender y no sabía vender, tenía que aprender a hacerlo, porque ya no había otra alternativa de crecimiento. ¿Me dio miedo? Sí, porque en ese momento yo solo sentía en mi cabeza y en mi estómago eso que tal vez te ha tocado sentir a ti sobre no sé cómo se hace, no es para mí, no me gusta. Sin embargo, lo necesitaba. En ese momento mi situación financiera era difícil y tenía ya muchos gastos y muchas deudas. Entonces, no me quedó otra alternativa que con todo y miedo decir que sí. Cuando se da la ocasión en que yo ya tenía que estar vendiendo, hice lo que tal vez muchos hemos hecho, observar. No te enseñan a vender. Yo nunca he tomado un curso para vender y tampoco en la institución en aquel momento, que hoy sí lo hacen, pero en aquel momento no había una instrucción para vender. No te decían te voy a enseñar cómo, te voy a preparar. Entonces no me quedó otra que observar y aprender de cómo lo hacían los demás. Recuerda que cuando a mí me preguntaron ¿sabes vender? Yo dije que sí, sin saber hacerlo. Entonces tenía que observar. Y yo decía, bueno, pues si hay otros que lo pueden hacer, creo que yo también puedo. Y me les quedaba viendo a mis compañeros ejecutivos y veía cómo lo hacían y veía qué les decían a los clientes y así fue como aprendí. Una vez que escuché algunas de las técnicas y algunas de las frases que ellos usaban, entonces yo empecé a buscar a mis propios clientes, aquellos con los que yo ya había tenido contacto y que tenían confianza en mí y que yo sabía que les podía servir alguno de los productos financieros que hoy yo tenía que vender. Y ahí lo que utilicé fue las relaciones. Me acerqué a empresarios con los que yo había tenido trato anteriormente y les empecé a platicar sobre esos nuevos productos y sobre lo que yo estaba vendiendo y les pedía consejo y les pedía recomendaciones. Utilicé las relaciones. Y ahí fue donde inició otra parte de mi crecimiento en la institución financiera, en la que hoy agradezco haber hecho ese cambio y haberme animado a decir con todo y miedo, sí sé vender. Bueno,
De ahí continuó mi crecimiento dentro de la institución financiera y aprendí muchas otras cosas y crecí en muchos otros lugares, y también terminé muy endeudada con muchos gastos y trabajando más de 12 horas, arriesgando mi salud y sin poder compartir con mi familia. ¿Qué pasa ahora en esta pandemia? Pues como te platicaba al inicio, al igual que tú, también me vi un día con que se habían cancelado los proyectos, las charlas en las empresas y los talleres presenciales. Y en ese momento ya no íbamos a tener ingresos de esa forma. Cuando hice mis cuentas me di cuenta que también tenía que hacer ajustes porque no iba a ser suficiente con las otras fuentes de ingresos y podía incluso incumplir con algunos compromisos que yo ya tenía y se podía convertir en deudas. En ese momento también sentí esa desesperación y el no saber qué hacer. Pero recordé qué había pasado en aquel momento cuando yo estaba en esa institución financiera. Recordé el miedo, recordé la incertidumbre, pero también recordé qué me ayudó a hacer ese cambio. Y me ayudó el observar a otros cómo lo hacían. Me ayudó el decir, pues a final de cuentas si no sé vender, tengo que aprender. Y me ayudó el utilizar las relaciones que yo ya tenía. Pues entonces, sabiendo que aquella fórmula me había funcionado, decidí hacer lo mismo. Decidí que esta vez era momento de sacar aquellas herramientas. La parte más difícil era el miedo a decir cuánto tiempo tardará esto hasta que podamos reactivar nuestras actividades. Y nosotros sabemos que en aquel momento decíamos 1 mes, 2 meses, y hoy estamos a 10 meses de aquella decisión. Entonces, yo dije, tengo que observar, vender y aprovechar las relaciones. Y sé que tal vez, al igual que yo, puedas estar diciendo lo que yo dije hace muchos años. Yo no sé vender. Algo que descubrí en aquel momento y que hoy te puedo confirmar es que sí sabes. Los seres humanos estamos vendiendo y negociando todos los días. Desde que te levantas, estás vendiendo. En ocasiones estás vendiéndote con tu actitud y con la forma en que tú llegas a negociaciones con tu familia o con tu comunidad. Entonces sí sabes vender, solo que hay ciertas herramientas que no conocemos. Pero te quiero invitar a que te des la oportunidad de tener la certeza de que sí sabes vender y que si es necesario en esta situación encontrar esas estrategias para poder generar ingresos, créeme que están al alcance de tu mano y lo podemos hacer. De hecho, cuando recomendamos algún producto o un servicio, ya estamos vendiendo. Ya estamos siendo parte de ese intercambio comercial y por lo tanto ya estamos vendiendo. Hace unos meses, cuando yo decidí utilizar esta fórmula otra vez, dije, a ver, vamos a observar. Aún con esta pandemia, se van a surgir muchas oportunidades de compras, de ventas y de inversiones. Yo sabía que en una crisis como esta, muchas personas iban a desear vender sus inmuebles para poder tener liquidez. Y al mismo tiempo sabía que había personas que como inversionistas están buscando este tipo de oportunidades. Por lo tanto, decidí aprovechar las relaciones y empezar a contactar a unos con otros, a preguntar si esta era una buena oportunidad para invertir y a preguntar si en algún momento podían considerar el vender sus inmuebles. Y así fui encontrando 1, 2 y luego 3 clientes y los conecté unos con otros aprovechando las relaciones, vendiendo los beneficios de una actividad con la otra y pude generar ingresos por comisiones. ¿Fue difícil al principio? Sí, porque fue como desempolvar ese conocimiento, desempolvar esa seguridad de que observando que surgen nuevas necesidades y nuevas oportunidades, aprovechando esas relaciones de conectar a unos con otros y haciendo una pequeña labor de venta que es muy similar a cuando tú recomiendas algo que tú usas con alguna otra persona, así es como también pude generar ingresos. Y pudiera decirte que eso nada que ver con lo que normalmente hago, que es enseñar finanzas. Me volqué de nuevo a lo básico, a ser parte del intercambio comercial que ocurre todos los días. Sé que tal vez en esta pandemia, en este año, lo que más escuchaste y lo que más viviste fue que si disminuyeron los ingresos o que se perdieron ingresos. Sin embargo, te aseguro que también en esta crisis surgieron muchas oportunidades y muchos nuevos negocios. Si hoy lo aprovechaste, te felicito, porque eso es parte de las finanzas.
el estar consciente y preparado que tú puedes generar ingresos en cualquier momento, incluso sin dinero. Yo te puedo compartir que en ese intercambio que hice no necesité dinero, solamente observar, utilizar mi teléfono, conectar a unas personas con otras y recomendar ciertas acciones. Eso fue todo. Entonces, para este nuevo año que va a iniciar, yo te invito a que retomes un poquito tus talentos, tus habilidades y a que tengas la certeza de que hoy que te has permitido aprender finanzas con una servidora, pues parte de ese aprendizaje es el que tú te sientas confiado y seguro de que se puede generar ingresos de otra forma diferente a la que nos han contado. Entonces, que este aprendizaje que tú te permites acá conmigo, en el canal y en las redes, también sirva para que tú tengas las herramientas para poder salir adelante ante cualquier contingencia. Gracias por escucharme, por compartir contigo esta experiencia y hoy tengo esa tranquilidad de que ante cualquier contingencia o cualquier situación difícil que se presente, siempre tendré esas tres cosas. Esa capacidad de observar qué está sucediendo, qué oportunidades surgen. Siempre tendré esa habilidad de saber vender, aunque nunca he aprendido cómo hacerlo, solo observando y recomendando cosas de una forma adecuada. Y siempre tendré la posibilidad de utilizar las relaciones para unir la necesidad con la oportunidad. Te invito también a que sigas aprendiendo finanzas, que sigas teniendo ese crecimiento financiero y personal acá conmigo en el canal o bien en Facebook o en Instagram como @el lado fácil de las finanzas y en Spotify me encuentras como que te caiga el 20.